Estás en mute, Gloria. Gloria, estás en mute. Muy buenas noches, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todas y con todos. Damos comienzo a la escuela bíblica, el devocional de escuela bíblica para esta noche. Vamos a comenzar con una oración de adoración y alabanza. Padre bueno, Dios de bondad y de infinita misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu perdón. Gracias porque en medio de los tiempos tú sigues siendo Dios. Gracias porque te acuerdas siempre de nosotros, Señor, y nos persigue tu bondad. Y por eso, oh Dios, en esta hora te alabamos y te glorificamos y te damos honor y gloria solo a ti, mi Dios, porque tú eres merecedor de la misma. Ponemos ante ti, Señor, todo lo que aquí en esta hora y en esta noche va a ocurrir, Señor. Tu palabra será expuesta y será estudiada, oh Dios, pero también queremos agradarte con cánticos de alabanza y con nuestras oraciones, Señor. Y por eso, oh Dios, venimos ante ti, porque tú eres bueno, por siempre bueno, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos, oh Dios, que recibas este culto, oh Señor, esta escuela bíblica como ofrenda de olor grato a ti, pero recíbelo, oh Señor, por nuestras vidas, que las entregamos a ti. Gracias, Dios, por todo lo que nos das en medio de la adversidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice el texto bíblico en Tito 2, 11, 12, porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Y tendremos este cántico, solo tu gracia. Meditemos en el mismo. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan,
Mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Gloria a Dios. Y en la confianza de que ese Dios poderoso es el que nos sostiene, hemos celebrado un mes de la familia y hoy concluye. Y le voy a pedir a nuestra hermana Judith Rivera que haga oración por la iglesia y las familias que las representan. Judith. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Nos dice Efesios 1 en los versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Efesios y también nos lo dice a nosotros esta noche, que no debemos olvidar como iglesia la esperanza en la cual se cimenta nuestra fe y que vamos a orar para que el Señor lleve a la iglesia a cumplir el propósito para la cual fue creada. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento, Padre, para en común acuerdo, Señor, orar a ti, Dios Todopoderoso, presentándote tu iglesia, Padre Santo. Señor, la iglesia tú la creaste, Dios Todopoderoso, para que fuera testigo de tu grandeza, Señor, para que fuera testigo de tu palabra, de tu evangelio, Señor, para que fuera mensajera de las nuevas esperanzas, Señor, y de la paz que trae el conocimiento, Señor, de tu gracia, Padre Santo. Señor, te pedimos en esta noche que tú, Dios Todopoderoso, llegues a tu iglesia, Padre, las renueves, Padre Santo, renueves sus propósitos, Señor, que no nos permitas, Padre Santo, que olvidemos para qué, Señor, estamos como congregación, Señor, como iglesia, que estamos para ti, Padre Santo, para servirte, porque nuestro servicio es la adoración que te damos a ti, Señor, y que esa adoración, Padre, se convierta en servicio, Señor, que alumbre, Padre, a la humanidad en este tiempo de tanta oscuridad, Señor, en un mundo que cada vez está más enterrado en la violencia, Padre, en la desesperación que trae el no conocer las buenas nuevas de tu evangelio, Dios. Que no se nos olvide, Padre, que para eso fue que tú nos trajiste hasta tu iglesia, Señor, que para eso fue que tú nos congregaste, que para eso tú nos diste talentos, dones, Señor, para que podamos usarlos para que tu iglesia brille, Padre, porque tu palabra dice que tu iglesia es la luz del mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esa luz resplandezca, Señor, resplandezca con fuerza, Padre Santo, que podamos cumplir ese propósito, Dios. De igual manera, Padre, te pedimos por las familias aquí representadas, pero más allá de las familias de nuestra congregación, Señor, te pedimos por las familias de nuestro Puerto Rico, que están pasando por momentos tan difíciles de dolor, de desesperanza, Señor, por tanta muerte, por tanta violencia, por tanto luto, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo brille en cada hogar, Dios Todopoderoso, y que nos lleve, Señor, a crear la conciencia de que la institución de la familia no puede existir si tú no eres el centro, Padre, que te necesitamos a ti dentro de nuestras familias, pero para que tú estés en nuestras familias tienes que estar en nuestros corazones, Dios Todopoderoso.
Abre nuestros corazones para recibirte, Padre, y que ese recibirte, Señor, sea perecedero, que no importando lo que pase, Dios Todopoderoso, podamos saber que tú estás allí, que podamos recurrir, Señor, a ti cuando lo necesitemos, Padre Santo, pero que también nuestro corazón y nuestra mente esté abierto a escuchar lo que tú necesitas de nosotros, Padre, de la manera que nosotros podamos, Señor, continuar llevando el evangelio a través de nuestras familias, Señor, que las familias de nuestra congregación sean ejemplo, Padre, para que el mundo pueda ver que aún en medio del caos que hay en este mundo, contigo, Señor, como centro, se puede llevar una vida en paz, se puede llevar una vida feliz, se puede tener propósito de vida y se puede tener una familia unida, Señor. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y vamos entonces a la escuela bíblica que se encuentra en el libro El Discípulo, en la página 173. Es la lección número 13, es la tercera unidad, el nacimiento de la iglesia, y la lección 13 es el llamado de Saulo. En el tema Jesús nos llama, y el texto bíblico es en Hechos 9, del 7 al 17. Y vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en la versión Reina Valera. Así que en la página 174 está en versión popular y Reina Valera, y lo vamos a leer en esa versión. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el texto áureo para esta noche. Oramos. Dios de amor y de poder, gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta plataforma para estudiar tu palabra y aprender de ella, para ser mejores discípulos tuyos, Señor. Bendícenos, Señor, y sepáranos, Señor, para ti en esta hora, que nada turbe nuestra mente, que nada nos entretenga, Señor, sino que nos sumerjamos en tu palabra para poder entenderla. Y de igual manera te pedimos, oh Dios, que poses sobre nuestro hermano Reinaldo Serrano tu palabra y el entendimiento que ya le has dado, Señor, para que nos los traiga a nosotros de igual manera, Señor, para que por nosotros también podamos entenderla, mi Dios. Cúbrelo con tu amor, Señor, cúbrelo con tu palabra, que todo lo que salga de él sea de ti, Señor,
que sus labios hablen solamente de lo que tú has puesto en su corazón y en su espíritu. Gracias, Señor, una vez más, en Cristo Jesús oramos, agradecidos por tu amor. Amén. El hermano Rey será el maestro para esta noche. Adelante. La paz de Dios sea con todos y con todas. Llegamos al cierre del trimestre. El tiempo pasa rapidísimo. Y este trimestre tenía por título Jesús nos llama. Así que concluimos el trimestre y ya el próximo domingo que nos reunamos comenzamos un nuevo trimestre. Y hablar del apóstol Pablo siempre es una gran tarea, ya que casi una tercera parte de la Biblia se puede decir que la escribió o la dictó el apóstol Pablo. Todo el contenido doctrinal del cristianismo, y cuando miramos los pensadores y los filósofos, muchos pensadores y filósofos del ateísmo dicen que Cristo fue creado por Pablo. Así que imagínense la importancia que tiene el contenido doctrinal de Pablo desde este evento que se llama el llamado o la conversión de Pablo. Por medio de sus cartas, el apóstol revela a los judíos, al mundo gentil y hoy día a nosotros y nosotras, al Cristo que lo llamó en el camino a Damasco. Cuando examinamos el texto veremos que el llamado de Saulo es uno contundente que se diferencia de otros llamados que nos registra la Biblia. Y ya entonces, para calentar nuestras neuronas y nuestro conocimiento bíblico, les voy a pedir, si alguien recuerda otros llamados en la Biblia que nos sirvan de comparación con este llamado del apóstol Saulo. ¿Alguien recuerda algún otro llamado que aparezca en la Biblia que nos pueda recordar cómo Dios llamó a otros personajes y lo podamos comparar con el del apóstol Pablo? Alguien que recuerde y nos pueda traer un ejemplo. No sé, buenas noches, Dios les bendiga. Qué lindo escucharte. Saludos y un abrazo. Abrazo para ti también y para todos. No sé si se pueda comparar el de Nicodemo, que Nicodemo. persiguió. Cuéntame. Nicodemo. No, ay Dios mío, el del árbol de sicómoro. El de Zaqueo. Zaqueo, ahí estamos. Que Zaqueo, persiguió ok. Saulo perseguía a los cristianos, pero en este caso Nicodemo perseguía a Jesús para poderlo ver, ¿verdad? Y fue llamado de una manera también, Zaqueo, perdón, fue también llamado de una manera inusual. Ok. Sí, así se podría decir. Muy bien, Zaqueo podría ser un buen ejemplo. ¿Alguien más? Otro ejemplo de algún llamado en la Biblia que nos pueda ser interesante compararlo con el de Moisés, Moisés. Ajá, cuéntame, ¿qué pasó con Moisés? la salsa al diente, que fue ¿Perdón? bastante dramático. La salsa al diente, que fue bastante dramático. Bastante dramático, ¿verdad? Y quítate las sandalias, que la tierra que pisas, tierra santa es. Una zarza que no se quema. Muy, muy interesante. Cuéntame. Y otro más, sí, adelante. Es que no tengo muy claro, pero el que iba en carretón persiguiendo a los cristianos, de Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Sí, este mismo Pablo y Saulo es el que vamos a hablar esta noche. De ese el llamado que estamos hablando. Otro llamado, otro más de otra persona que podamos compartir, comparar y traer aquí a... Hay unos dramáticos ahí, hay unos muy dramáticos. ¿Alguien recuerda el llamamiento de Isaías? No, parece que no lo recuerdan. Isaías vio la gloria de Dios en el templo, vio querubines alados, vio un carbón encendido que lo pusieron en sus labios para purificarlos. La clásica pregunta que le hicieron a Isaías, el Señor le dijo, ¿y quién irá a llevar este mensaje? ¿Quién irá a meterse en la brecha? Y él dijo, heme aquí, Señor. Este es el de Isaías. ¿Alguno otro?
Es Biblia 101. ¿Algún otro llamado? El de Jeremías, ¿alguien lo recuerda? Jeremías, antes de que naciera te había escogido para ser profeta. Y Jeremías le responde, no, 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 conmigo no, que yo soy muy joven. El Señor le dice, no, a ti mismo contigo es la cosa. Y vas a donde yo te envíe. Y el Señor toca sus labios y le dice, pongo mis palabras en tus labios y te doy autoridad sobre reinos y naciones para arrancar, derribar, destruir y demoler, pero también para construir y plantar. En el llamado de Saulo, veremos que el Señor en su sabiduría nos lleva a su encuentro a cada uno de nosotros y nosotros de una manera especial. El caso del apóstol era necesario que fuera de la manera en que fue llamado para que pudiera ser dirigido efectivamente a la tarea que le sería encomendada. Así que el enfoque principal de esta lección, porque el llamado de Saulo no es cualquier llamado, será el contraste que existe entre el poder humano y el poder de Dios y la frecuente confluencia entre la debilidad humana y el poder de Dios. Por eso veremos el contraste entre el Pablo soberbio y seguro de sí mismo que partió de Jerusalén hacia Damasco y el Pablo débil, confundido y humillado que entró en Damasco. Es decir, este camino a Damasco es el camino de muchos de nosotros. Muchos estamos llamados a pasar por Damasco. Estamos siendo soberbios, estamos siendo seguros de nosotros mismos hasta que vamos al camino de Damasco y el encuentro con el Señor nos hace entrar a Damasco de una manera diferente. Muchas personas piensan que Saulo de Tarso, ese era su nombre de pila, Tarso era la ciudad donde él había nacido, cambió su nombre en el momento de comenzar su ministerio y que una vez que abraza su ministerio lo cambia a Pablo. Pero realmente Saulo era su nombre judío, era su nombre de pila, era su nombre, como decir José Luis, pues ese era su nombre, era Saulo y su segundo nombre era Pablo. Pablo era su nombre romano o su segundo nombre. Y hay un contraste interesante entre ambos nombres, porque mientras Saulo quería decir enviado o llamado, el nombre romano de Pablo significa pequeño, significa poco, o el que está lleno de humildad. Por eso podemos decir que sus dos nombres no tienen que ver ante todo con su conversión, como mucha gente piensa que Dios le había cambiado el nombre en la conversión, sino con su misión. Durante todo el texto vamos a ver el que en la conversación que tiene Jesús con Ananías, o el Señor con Ananías, vemos que todo el tiempo le dice Saulo. El Señor en ningún momento durante este texto le cambia el nombre, sino que más adelante en Hechos 13 es que Lucas por primera vez dice que él se llama Pablo. Así que el texto de esta noche, que lo leyó hace un ratito la hermana Gloria, nos dice que fue entonces Ananías, lo ven en la pantalla de la presentación, fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías se refiere a Saulo como hermano. Y me gusta la manera en que él lo dice, lo vamos a ver más adelante. Y a pesar de las razones por las que Pablo iba a Damasco, que son conocidas por todos, las vamos a repasar en un rato, Ananías no solo lo visita, sino que lo reconoce como restaurado y lo ve como parte de la familia de la fe. Los objetivos para esta noche, no sé si podemos ver la página próxima, aunque ustedes tienen el discípulo en su casa, es reconocer la diferencia entre el poder de Dios y el poder humano. Esos son los objetivos, reconocer la diferencia entre el poder de Dios y el poder humano. Y le pregunto, ¿alguien se aventura a decirme cuál puede ser la diferencia entre ambos
poderes, el poder de Dios y el poder humano. ¿Cuáles son la diferencia? ¿Cuál es una diferencia? Es una pregunta simple, fácil. Eso es como casi una A en un proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de Dios y el poder humano? Yo diría que el poder humano es limitado. Limitado, muy bien. Y se basa mucho como uno diría, como en uno tener como seguridad en sí mismo, en su fuerza sola. El poder de Dios pues es majestuoso, es grande, es sin límite alguno, está lleno de amor, no viene producto ni de autoridad así egoísta, ¿verdad? Sino que es por su gran amor, por su gran poder. Claro, muy bien. En el proyecto ya te ganaste una A. ¿Viste que era un proyecto fácil? Muy bien. Ahora vamos entonces al segundo objetivo. Entender que frecuentemente tenemos que optar por uno de esos dos poderes y dejar el otro. De vez en cuando tenemos que optar por uno, o frecuentemente tenemos que optar por uno de estos dos y dejar el otro. Y la pregunta en esta noche, la segunda pregunta para el proyecto, es por cuál decidimos o por cuál deberíamos decidir. Una pregunta sencilla. ¿Quién nos puede contestar? Cuando llegue el momento de decidir, ¿por cuál decidimos? Rey, Ajá. deberíamos decidir por el poder de Dios, pero el 90% de las ocasiones decidimos por el nuestro. Muy bien, me encanta tu sinceridad. Y me encanta que hayas dado esa respuesta. Quería ver si alguien se atrevía a venirme con el cuento y quererme engañar. Aquí todos somos viejitos. Muy bien. El próximo objetivo es invitarnos a confiar en el poder de Dios en todas circunstancias, ya sea de gozo o de dolor. Y la pregunta es, ¿cuánto confiamos en el poder de Dios? ¿Confiamos realmente? ¿Cuánto confiamos en el poder de Dios? ¿Confiamos realmente? Alguien que nos pueda contestar esa pregunta. ¿Cuánto confiamos en el poder de Dios? ¿Confiamos realmente en el poder de Dios? No. No. Si confiáramos realmente en el poder de Dios, sencillamente nos rendiríamos nuestra voluntad o nuestro yo a lo que Él espera de nosotros. Muy bien, claro que sí. Cuentan una historia de un hombre que estaba haciendo alpinismo, estaba trepado en una montaña y en un momento dado resbaló, ya muy cerca de la noche, resbaló, cayó al vacío y se quedó colgando de la soga que lo sostenía por la cintura. Ya estaba oscuro y él no podía ver porque estaba muy oscuro. Y escuchó una voz que le decía que cortara la soga, que cortara la soga. Y él dijo, no puedo cortar la soga, caeré al vacío. Volvió a escuchar la voz que le dijo que cortara la soga. Y él pensó que no tenía que cortar la soga porque no sabía quién le hablaba, no tenía confianza, no se sentía confiado. Al otro día, cuando amanece y fueron a rescatarlo, lo encontraron colgando de la soga a solo unos centímetros del suelo. A veces confiamos más en nuestro criterio que en el criterio de Dios, ¿verdad? Así que el vocabulario para esta noche es una sola palabra, es Damasco. Damasco hoy todavía es la capital de Siria. Es una ciudad muy antigua. En el Antiguo Testamento se menciona muy en especial con el reino de los amorreos. Era una zona muy fértil y por ser muy fértil era un eje comercial, era un sitio de mucho comercio desde fecha muy temprana. Por eso, porque era dulce para el comercio, fue conquistada repetidamente por las grandes potencias de aquel tiempo. Roma, que fue su último poseedor o dominador, primero le había dado cierto grado de independencia, pero luego la conquistó en el año 65.
Damasco tenía una fuerte comunidad judía y también surgió pronto una comunidad cristiana, como veremos en el pasaje de hoy. Vamos a hablar sobre el pasaje de esta noche. Para poner el contexto del pasaje, hace falta ver quién era este muchacho Pablo. Pablo, nuestro amigo Pablo. Y aunque muchos tenemos una idea de quién era él, es necesario ver un poco el trasfondo de este personaje. ¿Qué nos pueden mencionar sobre el apóstol Pablo? Todos los que tienen Biblia 101, lo que nos puedan mencionar sobre este chico, el apóstol Pablo. Alguien que nos pueda hablar sobre el apóstol Pablo. Lo que saben de Pablo. Alguien que nos pueda mencionar sobre el apóstol Pablo. Por su propia descripción, judío entre los judíos, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes educadores de la época. Obviamente, al tener esa educación, pues era sacerdote. Y tenía ciudadanía romana por adopción. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera añadir algo sobre nuestro amigo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era oriundo de la tribu de Benjamín y por eso se llamaba Saulo, para honrar al primer rey de Israel, Saúl, que eran de la misma tribu. Como bien dice Judith, era fariseo, discípulo de Gamaliel, y su aspiración era convertirse en un gran rabino. Piensan los estudiosos que Pablo debió haber llegado a Jerusalén siendo adolescente para estudiar a los pies de Gamaliel, y aunque se piensa que esto de a los pies de Gamaliel puede resultar un poquito raro, pero es que Gamaliel se sentaba como en un tipo de mesa y los discípulos se sentaban en el piso a escuchar, por eso es que se dice a los pies de Gamaliel, ¿no? Y aunque se piensa que debió llegar cerca del año 30, después del nacimiento de Cristo, antes de la muerte de Jesús, no hay un registro bíblico que diga que estos dos personajes, Jesús y Pablo, se hubiesen conocido de alguna forma. En los Hechos 7, en el libro de los Hechos 7, 54 al 60, nos cuenta que en la muerte de Esteban por lapidación, el primer mártir de la fe cristiana, Saulo estaba presente allí. Los grupos que lo habían acusado a Esteban y habían hecho este juicio contra él eran de la ciudad de Saulo, de Cilicia. Así que Saulo estaba allí presente y estaba en cierto modo dando algún tipo de aprobación a esta muerte. Y este dato es sumamente importante. Es interesante, pero se puede decir que el Pablo precristiano, o mejor dicho, el Saulo precristiano, se caracteriza por el orgullo, la soberbia y el celo ostentoso de la ley, que no podemos decir que fuera particularmente por ser fariseo, sino que el mismo celo que mostró por la ley fue el mismo celo que mostró cuando ya estaba dentro del cristianismo. Pablo era un celoso de lo que creía. ¿Cuán fuerte podía ser el celo persecutorio que sentía Saulo por la ley? Veamos un momentito Hechos 22 del 4 al 5. Si alguien nos puede buscar ese texto, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 22, versos del 4 al 5. Hechos 22, 4 al 5. Alguien que pueda buscarnos ese pasaje. Hechos 22, del 4 al 5. Lo leo, Rey. Adelante, sí, por favor. Y gracias. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. ¿Qué tú opinas de este chico, Pablo? Cuéntame, al ver ese texto. Él era bien sanguíneo.
Él era bien, tenía un carácter extremadamente fuerte y decidido. O sea, él iba en la línea de coger los presos, de buscarlos donde estuvieran, porque ya él había decidido que ellos tenían que ser castigados porque estaban blasfemando contra Dios. Y ese era el peor crimen que estaba estipulado en la ley de Moisés. Definitivamente no hay una palabra que defina mejor a Pablo que esa que acabas de decir, ¿verdad? Y vemos que luego de la muerte de Esteban, Saulo encabezó una fuerte persecución contra este nuevo camino y esta nueva iglesia. El capítulo 8 de los Hechos, el capítulo anterior al que vamos a ver hoy, nos narra que Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa. Y usted imagínese la escena, de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Este era nuestro hermano el apóstol Pablo. El pasaje que estudiaremos hoy es el capítulo 9 y me encantaría que si tienen la oportunidad puedan leer todo el capítulo, lo puedan ver en profundidad. Pero antes voy a hacer una última observación que me parece importante. Vamos a ver 2 Corintios 12 del 6 al 9. ¿Alguien que nos pueda buscar? 2 Corintios 12 del 6 al 9. Alguien que pueda buscarnos ese pasaje para hacer esta última observación sobre nuestro amigo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, ¿cuál? 2 Corintios 12, versos del 6 al 9. Ok, lo tengo. Adelante. Dice, sin embargo, si quiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejó para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Mira, 2 Corintios, el capítulo 12, nos narra que Pablo había tomado una especie de locura en donde él quería dejarle saber a los corintios que estos apóstoles, supuestos apóstoles que habían llegado después de él, querían separar a la iglesia del verdadero evangelio. Y él narra en el capítulo 12 que él había sido llevado al tercer cielo y había tenido unas visiones, pero él no dice que había sido él, sino que fue otra persona. Y este pasaje que todos lo conocemos y que mucha gente ha hablado sobre este pasaje del apóstol Pablo, nos hace pensar al ver cómo era Pablo, todas las muertes que él pudo haber consentido, todas las muertes que pudo haber presenciado, todos los castigos, porque en Hechos 26 nos dice que él castigaba físicamente a los cristianos para que renunciaran y negaran su fe. Para mí, y esto es una apreciación mía, este aguijón que muchos conocedores, muchos comentaristas no han podido definir qué es, era este sentimiento, este malestar, este recuerdo de la vida precristiana de Pablo le llegaba a la mente periódicamente. Este recuerdo, para mí, no soy un conocedor, pero cada vez que encuentro este texto, pienso en el Pablo antiguo y el Pablo cristiano y veo este sufrimiento por esto que él había hecho, posiblemente era lo que le hacía tener el balance para que no se gloriara. Imagínese usted una persona como Pablo
ya redimido de todas formas, con un poder y una autoridad como era el Espíritu Santo, sin esa mancha. Era como casi como para volverse soberbio. Y para mí, este sufrimiento, esta persecución, estas muertes hacían que Pablo le bajara dos. Y cada vez que le pedía al Señor que se lo quitara, el Señor simplemente le decía, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque es mi perdón lo único que necesitas. No necesitas nada más. Es una apreciación mía. Podemos conversarlo con una galletita Ritz y café y podemos seguir buscando los textos para yo dejarles saber este aguijón. Hasta ahora ninguna persona, todos han especulado que se estaba quedando ciego. Mucha gente especula que tiene una enfermedad, que Pablo sufría de algún tipo de condición, pero yo creo que era su corazón, que en algún momento no podía superar el que haya sido tan cruel como haya sido. Dicho esto, desmenucemos, esto es un foro de discusión abierto y vamos a ver la lección por versos. La lección se encuentra en Hechos 9 al 17, 9:7 al 17, pero sería difícil entender el pasaje si no vemos los versos del 1 al 6. Estamos en Hechos 9, versos del 1 al 6, busquen su Biblia y veamos estos primeros 6 versos. Dice así, la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, leído en versión Reina Valera. Y vamos a ver rapidito unas cuantas cositas que he marcado como que son importantes. Dice que Saulo, aún respirando amenazas y muerte, Saulo no cesaba de perseguir a los judíos. Saulo no, era como esa era una obsesión. Eso era casi una locura, perseguir a estas personas del nuevo camino. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas. Estas cartas representaban una autoridad, en cierto modo, legal desde el punto de vista religioso, para que Pablo tuviese licencia de buscar a hombres o mujeres, independientemente de su género, y los trajese presos a Jerusalén. O sea, que este deseo, estas amenazas y muerte de Pablo eran seguidas por una acción contundente por buscar a estas personas. Pero dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Este resplandor era mayor que la luz del sol que había en ese momento. Y vemos que recibe un llamado doble. ¿Alguien recuerda los llamados dobles que hay en la Biblia? Hay 5, ¿alguien los recuerda? Llamados dobles. Biblia 101. Llamados dobles. Nombre 2 veces. Contundente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los hermanos que llamaron 2 veces en la Biblia el Señor? Pastora, dígale uno.
Moisés. Moisés, muy bien. Otro más, venga. Samuel. Samuel, muy bien. Ya son 2, faltan 3. Bueno, faltan 2 porque Saulo ya los tenemos aquí. Marta, 2 Marta. más. Marta, Marta. ¿Por qué te afanas tanto, Marta? Ok, nos queda 1. ¿Quién es? Samuel, Marta, Saulo, Moisés. Simón, Simón Pedro, Simón, Simón, el diablo los ha pedido para zarandearlos como trigo. Pablo le contesta, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba siguiendo a la iglesia, Saulo estaba siguiendo al Señor. ¿Quién eres, Señor? Pregunta Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es cosa dura dar coces contra el aguijón. ¿Y alguien sabe qué quiere decir esa frase? Dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? ¿Qué es el aguijón? Vamos, que van a salir de aquí los expertos en Biblia. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? La primera vez que hablamos. Adelante. Alguien que persiste, que se pasa porfiando. Ok. El aguijón. ¿Qué es el aguijón? ¿Alguien sabe lo que es el aguijón? Algo que molesta. Algo que molesta. Mira, el aguijón. Y mira la escena. Cuando estamos llevando el arado con los 2 bueyes en el yugo, cuando el buey tira para atrás porque no quiere arar, tiene una puya, la carreta, que cuando el buey da para atrás se puya para que se mantenga en la dirección correcta. Ese es el aguijón. Si pudiéramos decir algo a favor de Pablo y de nosotros, que también nos gusta dar cosas contra el aguijón, podríamos decir que nos están comparando con el buey y ofenden al buey. Así que Pablo estaba dando cosas contra el aguijón. Muchos comentaristas piensan que ese pedazo del texto fue añadido allí por los escribas, dice, para ayudar al Señor. Después nos dice que Pablo, temblando y temeroso, este encuentro con el Señor fue contundente para Pablo, temblando y temeroso. Le hace preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga? Y me gusta esa pregunta, ¿qué quieres que haga? Cuando llegó el caso de Isaías, el Señor preguntó, ¿quién va a la brecha? Y él dijo, heme aquí. Cuando vemos el llamado de Jeremías, Jeremías dice, no, yo soy un nene, conmigo no. Así que Saulo, en el encuentro con el Señor, a quien está persiguiendo, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y las instrucciones fueron simples y sencillas. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué vamos a hacer. Versos 7 al 9. ¿Quién nos puede leer esos versos? Versos 7 al 9. Versos 7 al 9. ¿Quién los puede leer? Están en el leccionario, ya los leímos ya. Vamos a ver, a repasarlo rapidito. 7 al 9. Y Adelante. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Y cómo estaban los que andaban con Pablo, Judith? ¿Cómo estaban? Más asustados que él. Genial, estaban más asustados que él. Muy bien. Hay un elemento común en estos 3 versos. ¿Hay alguien que pueda ver este elemento común en estos 3 versos? Y desde que va hablando de los muchachos que estaban con Pablo, lo dice, luego Pablo se levanta y lo dice, y de hecho,
tenemos una imagen por ahí, Michelle. Busca una imagen que te había enviado de nuestro amigo Saulo. Es una imagen muy típica. Saulo no se cayó del caballo. No se cayó del caballo. Esto es un pintor italiano que le encargaron, es una obra del llamado de Saulo, la conversión de Saulo, y también le pidieron una obra del martirio de Pedro o la crucifixión de Pedro. Y este señor que se llamaba Caravaggio en el año 1600, esta no es la pintura de Caravaggio, esta es otra versión más, como era un desconocedor de la palabra y para darle un impacto a la imagen puso a Pablo en un caballo y cayéndose de él. En una ocasión un clérigo le preguntó que por qué había puesto, en esta imagen no se puede notar, en la imagen de Caravaggio sí, a Pablo tan disminuido o pequeño o poquita cosa al lado de un caballo imponente. Y él dice sí, porque el caballo está entre medio de Dios y de Saulo. Está entre medio de la luz y de Saulo. Así que esta imagen nos muestra un error que ha pasado de generación en generación por las pinturas de estos pintores del siglo XVII que estaban completamente, no tenían un fundamento bíblico. Así que, dicho esto, vamos a ver cuál es ese elemento común en los tres versos. ¿Hay alguien que pueda verlos? ¿Cuál es el elemento común? Que decían que no veían. Que no Más veían. sin ver. No veían. La ceguera era un elemento común en los tres versos. Eso me encanta. Hay una exclamación de Job que define bastante bien este pasaje de Hechos y se describe muy bien y describe muy bien a la iglesia del siglo XXI. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Los acompañantes de Pablo y Pablo mismo conocían de Dios. Habían escuchado su voz, pero no le habían visto. Estaban ciegos al verdadero Dios. Estaban tocando de oídas sin profundizar en la letra de la música, pues no la podían ver, ¿verdad? ¿Qué le sucede a Pablo al levantarse? ¿Qué le sucede? ¿Qué nos dice el texto que le pasa a Pablo al levantarse? Estaba ciego. Ciego, no podía ver. Estaba ciego y no podía ver. Tanto que, ¿qué le pasó? Que tuvieron que llevarlo de la mano. Tuvieron que llevarlo de la mano, ¿verdad? Entonces, la ceguera de Pablo fue mayor que la de los que andaban con él, porque los que andaban con él después del evento pues siguieron viendo. Hasta allí terminó la historia con ellos. Pero los otros, pero el de Pablo, al abrir los ojos no podía ver. Pablo no podía ver. Con su ceguera, Pablo cae en la indefensión total, completamente indefenso. Si recuerdan al ciego de nacimiento, que ya habíamos hablado de él y hemos hablado de él varias veces, Pablo era ciego de nacimiento, pero había que recordarle que era ciego de nacimiento, que vivía ciego por su religiosidad. Su religiosidad lo había cegado completamente. Y hay algo muy interesante en este pasaje que me encanta. ¿Cuántos días estuvo Pablo en ayuno y ceguera? 3 días. 3 días. ¿Qué representan esos días de ese ayuno? 3 días. Ya está fácil. Para el proyecto, venga. La historia de Jesús en la tumba. ¿Cómo fue, perdón? La resurrección. La resurrección. Pablo había muerto. Saulo había muerto. Saulo acababa de morir. Saulo acababa de morir. Estos 3 días son una representación del tiempo que estuvo en la tumba esperando por su propia resurrección. La ausencia de vista, de alimento y agua son la señal del estado de la muerte, en donde nada somos, en donde nada tenemos, en donde nada nos llevamos. Algunos comentaristas ven la conversión de Saulo a Pablo no solamente como el uso de un nombre por otro. Saulo había muerto. Y así como el Señor nos cambia el nombre, que era una costumbre de la época, en el tiempo romano, los esclavos que eran adquiridos
por una persona, el amo le cambiaba el nombre. Y miren esto que es muy interesante. Entonces, este esclavo, el esclavo que fuera, llevaba el nombre o su nombre de pila y al final su nombre de esclavo. Aunque otros comentaristas piensan que no creen que Pablo haya cambiado su nombre, pero al ver esta costumbre y siendo Pablo, en cierto modo romano, él se reconocía como siervo de Jesucristo. Y entonces sí hay una intención en su cambio de nombre. Saulo había muerto y estuvo en su propio Seol por 3 días. Y al comparar los llamados de Isaías y de Jeremías, que hablamos hace un rato, ¿qué pueden notar en el llamado del apóstol Pablo? ¿Qué pueden notar en el llamado del apóstol Pablo? Mira, la imagen te lo dice, mírenlo en el caballito allí caído, ¿no? A Pablo había que arrastrarlo. A Pablo había que tirarlo al piso. Pablo tenía que estar muerto. Saulo tenía que estar muerto. Saulo tenía que estar muerto porque de otra forma no hubiera sido posible. Si el Señor simplemente le hubiera dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no lo hubiera llevado a este proceso, posiblemente Saulo no hubiera cambiado. Posiblemente la historia hubiera sido otra. Vamos a los versos del 10 al 12. Versos del 10 al 12. La resurrección de Pablo. Versos del 10 al 12. La resurrección de Pablo. ¿Quién nos puede leer los 10 al 12? Lo leo. Adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ok. En Damasco vivía un creyente. Esa es la primera palabrita interesante de ese texto. Y algunas versiones dicen un discípulo. Y me gusta más el término discípulo que el de creyente. ¿Cuál podría ser la diferencia entre creyente y discípulo? ¿Cuál podría ser la diferencia entre creyente y discípulo? ¿Alguien podría establecer una diferencia entre creyente y discípulo? El que creas no te hace necesariamente discípulo. Muy bien, muy bien. El que crea no necesariamente te hace discípulo. Y podemos decir que la mayoría de la población son creyentes, pero muy pocos discípulos, ¿verdad? Y esto es importante. Por ahí hay muchos Pablos. La Ciegos, acción que toma la persona. perdón. Que como dice Judín, que pues, Ajá. que crees, no te hace discípulo, porque solamente crees pero no accionas. No acciona. Eso está muy interesante. Eso me gusta mucho más porque va muy acorde a lo que te voy a decir ahora. Hay muchos Pablos por ahí esperando por un discípulo, por usted o por mí, que vaya y le imponga las manos para resucitarlo de su muerte espiritual. ¿Cuál era el nombre de este discípulo? Ananías. Ananías quería decir favorito de Dios o Yahvé es piadoso. Y no debemos confundirlo con el marido de Zafira, aquel que se murió por mentirle a los apóstoles. Era un nombre común de la época, como decir José, decir Pedro o como decir Judith. Y no era un discípulo de los que había escapado de la persecución a refugiarse en Damasco. Se cuenta que era natural de Damasco y por decirlo de una manera simple, este chico Ananías era tipo común. El mismo tipo de persona que Dios le gusta emplear. Dios lo llamó, hizo la tarea y desapareció. No se menciona más. Solamente el mismo Pablo lo menciona en Hechos 22, en el verso 12, cuando está narrando lo que le había sucedido. Mientras tanto,
Ya de Ananías no sabemos más nada. El Señor se le presenta en una visión a Ananías y le llama por su nombre. ¿Cuál fue la respuesta de Ananías? ¿Cuál fue la respuesta de Ananías? Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Y cuál fue la primera orden que le dio? La primera instrucción que le dio el Señor. Levántate. Levántate y vete. Y ya deberíamos estar acostumbrados a escuchar este mandato del Señor. Hemos escuchado mucho el levántate, el levántate. Como dice Andrea, la diferencia del discípulo es que acciona, ¿verdad? Y el discípulo accionó. Las otras instrucciones en la visión son muy específicas. El Dios del cielo y de la tierra tiene el panorama completo. Así que si miran las instrucciones que le dio a Ananías, vamos a ponernos un poquito en contexto. Quien piensa que Dios es tan exacto como un GPS se equivoca. Sobre todo lo descubre cuando ve que ese aparatito lo lleva, el GPS, lo lleva a un solar vacío y le dice en la vocecita que dice, su destino está a la derecha y lo que hay es un solar abandonado, ¿verdad? Las instrucciones de Dios son específicas. Calle, casa, allí está fulano y ese fulano está orando en la casa de Judas. Y más aún, dice, está orando y yo le mostré en una visión al que está orando que va alguien de nombre Ananías a imponer sus manos a devolverle la vista. Más claro, imposible. Si Pablo ya tenía una idea que venía Ananías, ¿estaría Pablo esperando por él? Sí, definitivamente. Y estaba orando. La pregunta reflexiva es, si Dios es claro, específico y verdadero, ¿por qué dudamos de todas las promesas que están en la Biblia? ¿Por qué no podemos tener la confianza, como decía Judith al principio? Porque el 90% de las veces confiamos en nosotros. Las promesas son claras. Instruye al niño en la palabra y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por su llaga fuimos sanados. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios tiene el cuadro completo. Dios tiene el cuadro completo. Solo debemos decir, heme aquí, como Ananías, y nunca dejar de orar como hacía Pablo. Muy simple. Y ahí tenemos la confianza. Versos 13 y 14. Alguien que nos pueda leer esos versos. La respuesta de Ananías, la inquietud y la respuesta de Ananías. 13 y 14. Sí, adelante. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y esa respuesta que le da Ananías al Señor. Señor, tú sabes lo que hay. Este tipo, ya tú sabes, ya tú lo conoces. Esa respuesta de negativa, esa respuesta de yo para allá no voy, de conmigo no cuente. ¿Qué le recuerda esa respuesta? Otras respuestas que hemos escuchado a otros personajes. ¿Qué otro personaje nos recuerda esa respuesta? A Jonás, muy bien, excelente. ¿Hay alguien más? Jeremías, no, yo soy un nene, a mí no me mande. Moisés, que voy a ir yo ante Faraón a decirle que yo, ¿quién? Yo no. Y Gedeón, yo, el más pequeño, yo, tan poca cosa, y tú dices que va a ser de mí un gran guerrero. ¿Qué tono tiene la respuesta de Ananías? ¿Qué tono tiene? ¿Y qué le parece? ¿Parece temor? ¿Parece inseguridad? ¿Parece sarcasmo? ¿Qué tiene? ¿Cuál era? ¿Cuál era ese tono? Es de miedo. Es ¿Perdón? de miedo. Es de miedo. De miedo, de mucho miedo, claro. Es una preocupación válida.
es un tono válido. Y el miedo de él era que este señor Saulo tenía licencia para matar, como James Bond. Tenía license to kill. Mira, me puse como la pastora hablando inglés y todo. Era como si Ananías estuviera diciendo, ¿tú sabes a lo que me estás enviando? ¿Estás seguro de que eso es lo que tú quieres? Déjalo ciego para que aprenda. Esa era la pregunta, esa era la respuesta de Ananías. Eso era lo que él le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Pero el Señor le responde. Versos 15 y 16. ¿Quién nos dice lo que responde el Señor? La respuesta de Jesús. Veamos. ¿Qué le dice el Señor? 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Me encanta la respuesta. Primero le dice, ve. Y hay una serie de cosas interesantes que hay en esa respuesta y yo quiero hacer un ejercicio con ustedes y les voy a dar un segundito o dos para que lo piensen como lo pensé yo. Si tomamos la respuesta de Jesús a Ananías y nosotros pensáramos que en vez de que esta respuesta era para Ananías, para que se la diera a Saulo, pensáramos que esa respuesta de Ananías, en vez de ser a Saulo, es a la iglesia, es a nosotros, es a los discípulos, a nosotros hoy en día. ¿Cuál sería entonces el mensaje que le dijo Jesús que le llevara a Ananías a Saulo? ¿Cuál sería esta respuesta? ¿Cuál sería este mensaje? Mira el texto y en vez de pensar que se lo va a decir a Pablo, piense que se lo está diciendo a la iglesia. Piense que en vez de decírselo a Pablo, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Ve? Porque instrumento escogido me es este. Me gusta como Jesús le dice, este, lo señala, de los gentiles, y para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si eso en vez de ser a Saulo fuera a la iglesia, ¿cuál sería el significado? Primero nos dice, La iglesia tiene un llamado a ser testigo, sin importar lo que pase, ni las consecuencias, ni el sufrimiento, ni el que dirán. Hay una misión y la misión hay que cumplirla. Y la misión hay que cumplirla. Pues mira, yo lo hice así, como hacen los chefs, lo piqué en pedacitos. Primero nos dice, instrumento escogido. Somos escogidos y llamados por Jesús. Este es el cierre del primer trimestre. Jesús nos llama. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente lo que le pasó a Saulo. Lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este era el primero, instrumento escogido. Así le dio a Pablo. Dile a este, es instrumento escogido por mí. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, para llevar el mensaje de redención que se obtiene por el Hijo de Dios, que se hizo persona para librarnos con su muerte y sacrificio del pecado, para que nos sintamos amados, recibidos, acogidos, perdonados y más aún, para que nos sintamos redimidos para llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Y después le dice el alcance. ¿A quién llevaremos el mensaje? Y mire cómo lo va desglosando. Me gusta cómo lo hace el texto. A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran los que no eran judíos. Esos son los de afuera. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a llevar el mensaje a los de afuera, a los que no son creyentes y a los que son creyentes. Después dice,
a los reyes, que representan a las personas de autoridad sin ofenderlos. Y Pablo era un fiel respetuoso de la autoridad. A mí me encanta cuando los cristianos como Pablo y Jesús dejan saber que no se les puede maltratar. Cuando estaba Jesús frente al sumo sacerdote, un guardia del sumo sacerdote le dio una pescosa a Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y cuando Pablo estaba en una ocasión frente a otros de los líderes religiosos, también lo golpearon y él dijo, no me puedes dar. Y él dice, ¿cómo le hablas al sumo? Yo no sé que este era sumo sacerdote, pero no me puedes golpear. Cuando lo iban a latigar los romanos, él dijo, yo soy ciudadano romano y no me puedes golpear. Pablo era un fiel respetuoso de la autoridad y nosotros hemos sido llamados a poner en contexto con la palabra a personas de autoridad. Con respeto, pero estamos llamados a hacerlo. Y después le dice, y a los hijos de Israel, los hijos de Israel son los hermanos de la fe, los creyentes, los discípulos, y también son nuestras familias. Sería horrible nunca hablarles del mensaje de la cruz a aquellos que son nuestros familiares inmediatos, aquellos que son los hijos de Israel. Y nosotros, cuando hacemos las escuelas bíblicas, lo que estamos haciendo, esta dinámica de preguntarte cuánto sabes, qué me dices, es otra forma de llevar el mensaje, de interaccionar con los que están del otro lado del Zoom, para que también busquen, para que también se inquieten, para que también piensen en lo importante de la palabra de Dios. Y le dice la última, y es la más que me gusta, les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué piensa usted de esta última parte de la misión? ¿Qué piensa usted? Cuénteme, me gustaría escucharlo. ¿Qué piensa usted cuando le dice que es necesario padecer por mi nombre? Yo entiendo que lo que él le hizo a los demás por ser, ¿verdad? Por ser cristianos o discípulos, él lo iba a pasar a gran manera. Lo iba a pasar de igual o mayor manera, ¿verdad? Pero más que nada, si hubiese una medida para medir cuánto es nuestro mensaje, como bien nos dijo Judith cuando nos trajo el mensaje que ella piensa que es para la iglesia, que es muy cierto. ¿Hasta dónde nosotros podríamos soportar el sufrimiento por llevar el mensaje? Y mire, el encuentro de Saulo con el Señor era mucho más que una muerte y una resurrección. Era un anticipo de la misión que le sería encomendada. Una misión que Ananías no conocía hasta ese momento, que Jesús le dice, y por eso Ananías le había dado la respuesta que le dio a Jesús. Porque si Jesús hubiera dicho a Ananías antes lo que le dijo ahora, Ananías le hubiera dicho, no lo dejes ciego, mándalo a la candela para que coja fuego, mándalo rapidito, cúralo rápido para que vaya para la candela. Era una tarea que Pablo no podría imaginar y sobre todo siendo Pablo fariseo, en donde su referente eran sus iguales, que por la ley mosaica lo que hacían era manejar y abusar del pueblo y en donde ser fariseo les daba prestigio, pero no sufrimiento. Si Pablo hubiera sabido esto, posiblemente él también hubiera dicho, déjame ciego, déjame ciego, no, porque cuando miramos 2 de Corintios 11, y le invito a que lo lea, no lo vamos a leer ahora, por falta de tiempo, 2 de Corintios 11, los versículos del 16 al 32, hay un catálogo de todo lo que Pablo, todos los sufrimientos que había pasado por el nombre de Jesús. Verso 17. Ananías cumple el mandato de Jesús. ¿Quién nos puede leer el verso 17? Te lo voy a leer, Rey. Adelante. Gracias.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Y aclarada por Jesús la preocupación válida del discípulo Ananías, Ananías va y cumple la misión. Entra en la casa, pone las manos sobre Saulo, y hay tres cosas importantes de estos versículos que quiero destacar ya cerrando la clase. ¿Cómo se refiere Ananías a Saulo? ¿En qué tono lo podría haber hecho nuestro hermano Ananías? ¿Con ironía, con sarcasmo? Cuando le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció me ha mandado. Para Ananías la afirmación, la respuesta que le dio Jesús es suficiente credencial para aceptar a Saulo como discípulo y más aún como hermano. Para este hombre que le dice hermano, para Ananías que le dice hermano, ya Saulo no es uno que respira amenazas de muerte. Ya Saulo no es un perseguidor. Ahora forma parte de ese gremio de los santos que hablaba Ananías, visto desde la santidad que nos habla la Escritura. Ya Saulo no era fariseo, fariseo quería decir separado o exclusivo o grande. No, no, no. Ahora estaba en el concepto de santidad que implica ser separado para Dios. La última cosa que quiero destacar, y hasta aquí termina la lección, y les invito nuevamente a leer el capítulo 9 completo. Es un capítulo que está súper bueno, está genial, porque vemos ya cuando Pablo es restaurado, bautizado, comienza rápido su misión. Y me encanta porque Pablo era un hombre de acción y rapidito fue a hacer lo que tenía que hacer. Ananías fue el nombre de Jesús y esa es la lección que le da a Pablo, una de las lecciones más importantes. De ninguna manera de aquí en adelante Saulo aprendería que de aquí en adelante sería en su nombre, no, sería en el nombre de aquel que nos envió. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor, y lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 23 y 24. Por último, Ananías le deja saber a Saulo que ha ido a devolverle la vista y a ser lleno del Espíritu Santo. Este evento marcó tanto a Pablo que en sus epístolas el apóstol reconoce este poder del Espíritu Santo en todo el tiempo. En Romanos 8:11 vemos que el apóstol Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, miren lo lindo que le está diciendo esto, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La resurrección de Pablo quedó grabada en su espíritu. Pudo descubrir por su propia experiencia cuál era el poder que tenía el Espíritu Santo. En esta semana de Pentecostés hemos hablado de ese encuentro con el Espíritu que tuvieron los del aposento alto. Pero es interesante que como le decía Jesús, dile a que perseguía a la iglesia, que no conocía a Jesús, tuvo su encuentro y su Pentecostés para ser enviado a llevar este evangelio que hoy conocemos gracias a su resurrección en el camino a Damasco. ¿Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios?
Pues si no hay ningún tipo de comentario, hasta aquí llega la clase. Gracias siempre a todos ustedes por atenderme, gracias por estar conmigo, gracias a los que participan y quiero animarles a que no se sientan incómodos de hacerlo porque esto es un foro de conversación abierta y aquí ni siquiera yo sé. Yo tengo que prepararme para darles la palabra, así que aquí el único que sabe es Papá Dios, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Si no hay ninguna, pues vayamos a la oración que se encuentra al final del libro El Discípulo. No tengo la página porque tengo la aplicación Kindle, pero usted va un poquito más adelante y le encuentra la oración. Le pido que me sigan allí con esta oración. Gracias, Señor, por la constancia y firmeza de tu gracia. Mediante esa misma gracia, perdónanos cuando en lugar de confiar en tu poder, confiamos en el nuestro o en el de los poderosos. Perdónanos y corrígenos. Te rogamos, Señor, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, tanto cuando parecemos poderosos como cuando parecemos y nos sentimos débiles. Por Jesús, quien mediante la muerte derrotó a la muerte misma. Amén. Gracias a todos y a todas. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Damos gracias al Señor por tan excelente clase que nos invita a ser y a seguir siendo discípulos obedientes y que cuando Dios nos llame, digamos, heme aquí y cumplamos la misión de llevar las buenas nuevas a todo aquel que lo necesite. Y de esa manera entramos a nuestro acto ofertorio. Pueden hacerlo por ATH móvil en Business y EUPR Santurce, o el domingo llevan su sobrecito o su ofrenda y la depositan en el momento de escuela bíblica. Así que escuchemos este cántico mientras ofrendamos y meditemos en ella. Padre Santo, te bendecimos en esta noche. Gracias por esta lección, Señor. Gracias por el dador alegre. Y que las ofrendas que sean recibidas, Señor, sean depositadas el domingo con amor y con mucha gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Seguimos con nuestra culto los jueves de altar familiar y el domingo regresamos a la iglesia con nuestro culto de adoración, de escuela bíblica y culto de adoración. Así que volvemos a la agenda normal el próximo domingo, que es 4, que va a haber la escuela bíblica y va a haber el culto de adoración y habrá Santa Cena. Así que vengan preparados en el favor de Dios. Seguimos orando por mucha gente. Los resultados de Allwyn en estos días tienen que intervenirlo, pero para poder sacar lo que tiene. Y Él nos está pidiendo que continuemos orando por su salud y por su familia, ¿verdad? Así que creemos en un Dios poderoso. Así que yo no creo que dentro de todo hay noticia mala, porque si Dios está, tenemos que nos acompañe más de cerca, ¿verdad? Así que Dios es fiel y Él trabaja con nosotros de diferentes maneras, con diferentes procesos. Así que nosotros a descansar en esa voz divina del Señor que nos ayuda y que nos alienta. Seguimos orando por aquellos familiares que tenemos fuera del país, para que el Señor los cubra, y por nuestro listado de enfermos que siempre están ahí. No olviden aquellos que todavía no han podido traer su donativo para su estación.
todavía está a tiempo, usted le pone su nombre y la cantidad y lo deposita en el acto ofertorio. Esto, pues yo creo que no tengo nada más que añadir, así que vamos a dejar que el Espíritu también nos tumbe y nos haga reaccionar para poder responder a este tiempo que yo creo que la iglesia necesita salir de la trinchera y comenzar a declarar que Jesucristo sigue siendo el Señor, porque no es que sigue siendo, porque siempre lo ha sido. Así que oramos en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día esta palabra taladre, que nos dé comezón, Señor amado, y que podamos seguir escudriñándola, porque es demasiada la información y toda nos compete, a todos nos compete, a ser mejores discípulos, Señor. Y tú nos das la valentía porque tu Espíritu está con nosotros, que nos ayuda a responder de otra manera, la manera obediente, sometidos a ti, Señor. Así que danos un sueño reparador. Bendice a aquellos, Señor, que tienen que enfrentar tantos retos en lo que queda de la semana, aquellos que están con citas médicas, aquellos que están con retos de enfermedad, Señor mío, aquellos que están en momentos de desespero, pero te pedimos, Señor, que tu gracia, tu poder sea sobre cada uno de ellos. Y ahora, Señor, te pedimos tu bendición, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Las muchachas, las nenas están aquí, que son muy buenas, Adriana y Julita, así que saluda por favor. Saluda por ahí. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Buen descanso. Bye. Te bendiga.